Bendiciones. Para mí siempre es un privilegio tan especial el que se me da la oportunidad de hablarles, de enseñarles en Academia para la Vida. Hoy aprenderemos del tema de cómo predicar, es decir, cómo predicar en las casas. Como texto bíblico que vamos a tomar como base en esta enseñanza está en Lucas capítulo 19, verso 1 al 18. Ahora, como predicadores tenemos que ser inteligentes, ser sabios en lo que tenemos que exponer. Habrá algunos puntos que vamos a tocar acá como predicadores. Número uno, todo predicador debe pedir la gracia y el favor de Dios. Es decir, para poder compartir la palabra del Señor, tenemos que llegar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos dé de su gracia, ¿sí? Que nos dé de su favor, para que nos dé palabras, realmente palabras entendibles. Las palabras son que vengan de parte de Dios, y que los oyentes digan: qué bueno que le tocó al hermano o a la hermana la palabra el día de hoy, porque siempre cuando él o cuando ella comparte la palabra, se siente muy bueno, se siente muy rico, se siente que Dios mismo nos está hablando. Y eso, ¿por qué razón? Porque realmente esta persona ah, tiene la gracia de Dios, tiene el favor de Dios. ¿Por qué? Porque también lo hace con oración, lo hace con ayuno, lo hace con mucho respeto más que todo, ¿no? Y, pero ¿qué tal que si dicen: ay, otra vez a ella, u otra vez a él? Es que es muy aburrido, o no entendemos lo que dice. Entonces, a este predicador le hace falta la gracia y el favor de Dios. Por ejemplo, si un día usted le invitan a predicar a una congregación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que uno hace cuando uno entra a una congregación por primera vez? Siempre uno tiene que entrar con respeto, o sea, con mucho respeto a esa congregación. Es más, cuando usted va a predicar, es muy bueno pedirle al pastor, eh, hablo esto porque ustedes van a predicar en otros lugares, en otras iglesias, en otras ciudades, en otros estados, países. Con mucho respeto, dice: pastor, quiero que usted ore por mí, porque yo quiero predicar bajo la unción que hay en esta casa. Y de esa manera usted va a fluir muy hermoso. ¿Por qué? Porque el pastor está puesto ahí por Dios. Él es la autoridad de parte de Dios. Entonces, es muy bueno este punto. Ahora, pero si uno llega, ¿verdad? A compartir la palabra, y empieza uno a criticar, empieza uno alguien dijo alguna vez con los tacos de frente, ¿verdad? Y empieza uno a presumir, empieza uno a decir cosas de que yo aquí, que yo acá, que mi esposa aquí, que mis hijos acá, o solamente habla de sí la persona. Realmente será la primera y la última vez que lo van a invitar, porque es en realidad. Así es que creo que debemos de aprender esos puntos de mucha importancia. No hay que hablar de nosotros, ¿sí? No hay que hablar de cómo Dios nos ha bendecido, no hay que hablar casi nada de la familia, nada del trabajo, nada, porque somos enviados a dar esta palabra,
la palabra de nuestro Señor Jesucristo a los oyentes. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús llega, verdad? Y le dice a Zaqueo, dice, Zaqueo, bájate de ese árbol porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice que Zaqueo se baja inmediatamente sobre ese árbol. Y Zaqueo dice, en mi casa. Pues si es el hombre más famoso, Jesús, en ese entonces era el más famoso, tenía miles y miles de seguidores. ¿Cómo es que él va a ir a mi casa? Ahora, si usted realmente ha visto esto, todo hombre lleva el mensaje de la palabra de Dios a una célula, a una reunión, ¿verdad? Ese hombre siempre es respaldado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria será siempre para el Señor, ¿sí? La gloria será siempre para Dios, no para nosotros. ¿Por qué? Porque realmente para eso fuimos llamados. O sea que, pero primero tenemos que entender que Dios nos va a usar, ¿sí? Porque hemos orado, le hemos pedido gracia, la gracia de Dios, le hemos pedido su favor. Así es que Zaqueo dice, Jesús en mi casa. O sea que realmente esto va a causar murmuración, esto van a causar muchas cosas porque en realidad algo va a ocurrir. Porque Él quiere escuchar el mensaje de Jesús. La gente quiere escuchar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, así que nosotros cuando vayamos a llevar la palabra, debemos de creer entonces, de creerle que no hay que tener miedo, no hay que tener pensamientos negativos, porque realmente lo que la gente diga, lo que la gente piense, lo que importa es que uno, ¿verdad?, lo está haciendo, ¿verdad?, con esa intención de llevar la palabra de parte de Dios, llevar ese mensaje para que ellos conozcan quién es Jesús, que conozcan que Jesús es el Señor, es el Salvador de este mundo. Entonces la gente tiene la necesidad de oír la palabra de Dios, igual que Zaqueo, ¿verdad? Tenía ese deseo, tenía ese anhelo de escuchar la palabra de Dios. Hay gente hoy en día, existe, o sea, ¿quién no quiere escuchar palabra del Señor? ¿Por qué? Porque realmente hay necesidad en los corazones. Entonces, la gente quiere una respuesta a sus problemas. La gente quiere una respuesta a las situaciones que están viviendo. Así es que realmente para eso fuimos enviados nosotros. Para eso estamos, para dar esa palabra a aquellos que están en esta gran necesidad. Así es que realmente la solución realmente somos nosotros, ¿sí? La solución somos nosotros. ¿Por qué? Porque llevamos esa palabra de parte de Jesús. Somos la solución para una respuesta. Somos la solución para ser consolado, consolada. Somos la respuesta de parte de Dios, que Dios nos va a usar en ese tiempo que vamos a impartir la palabra, porque realmente solamente dejémonos usar bajo el poder de Dios. Así es que Zaqueo realmente va a recibir a Jesús en su casa, y lo interesante de todo esto, Jesús no dijo ni una sola palabra, solamente él entra ahí algo ocurre. Zaqueo se levanta y dice, señores, ¿a quiénes de ustedes he robado? Voy a realmente devolver 3, 4 veces más de lo que he robado. O sea que Jesús, con esa presencia del Señor, Jesús no le dijo nada, arrepiéntete, no le dijo nada, simplemente
Zaqueo entendió. O sea, eso es lo que necesitamos entender nosotros, la presencia del Señor en nosotros. Así es que eso fue lo que ocurrió en la vida de este hombre. Cuando entendemos esto, creo que llega el momento donde vemos Lucas capítulo 19. Usted lo puede leer, Lucas capítulo 19, verso 7 al 8. Hasta este momento el Señor Jesús, entonces, en estos versículos no dijo ni una sola palabra. Pero aquí tenemos que llegar a entender de que ocurre algo. La unción que está en Jesús, la gracia que está en el Señor, realmente ya hizo un gran cambio. Entonces, como predicador, en la vida de Zaqueo, entonces como predicadores, tenemos que entender de que necesitamos ser gente de unción. Necesitamos ser hombres que llevemos la palabra, ¿verdad? Bajo la unción del Espíritu Santo, porque quien cambia no somos nosotros. Quien transforma no somos nosotros. Quien va a transmitir y va a tocar el corazón a la gente es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que confiar realmente de que el Señor es el que va a hablar a través de nosotros. Es que la confianza plena debemos de tener en el Espíritu Santo, quien va con nosotros, en Jesús, quien va con nosotros. Y debemos de confiar que va a haber cambios en las vidas, ¿sí? Nosotros que portamos o que llevamos la palabra, tenemos esa esperanza viva de que al impartir la palabra no solamente es una información, no solamente es una plática, una charla, no, es un mensaje de salvación, es un mensaje de vida, es un mensaje que va a transformar vidas. Ahora, como predicadores debemos de confiar en la gracia del Señor, en el favor del Señor y en la unción del Espíritu Santo. Así es que eso tenemos que entender siempre. Por eso debemos de amar a los perdidos. Debemos de tener ese corazón que ellos conozcan quién es Jesús. Ahora, por eso la iglesia llena, es decir, una iglesia está llena de su primer amor. ¿Por qué una célula está llena de su primer amor? Porque hay gente nueva ahí, ¿sí? Por eso hay gente convertida ahí, porque cuando una persona se entrega al Señor hay gozo, hay libertad, hay regocijo, nos regocijamos y nos alegramos en el Señor porque alguien realmente tomó esta palabra. Así es que nosotros debemos de alegrarnos cuando alguien dice: yo recibo a Jesús como mi único y salvador personal. Entonces, pero a veces las células se convierten, ¿verdad?, en un lugar aburrido porque hay un montón de cristianos ahí. Todos saben predicar, todos saben orar, todos saben ministrar, todos saben, pero no hay ningún inconverso en ese grupo. Realmente por eso se constituye a veces un lugar aburrido. ¿Por qué? Porque nos vemos todos, ¿verdad? Y todos conocemos, todos sabemos qué hacer. Entonces, lo que debemos de hacer entonces es en nuestra célula llevar siempre gente nueva, porque son los que tienen hambre de aprender más de la palabra de Dios. Así es que estas son las instrucciones que estamos informándoles para que seamos eficaces en nuestra prédica. Ahora, cuando no invitamos a gente en nuestra célula, cuando no hacemos el esfuerzo para que lleguen, ¿qué ocurre? Realmente nos apagamos, nos enfriamos. Muchos hasta se entra el resfriado en ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no hay nada que hacer. Pero tenemos que salir
para ir a invitar a las personas nuevas a que lleguen a nuestro grupo. Así es que en el libro de los Hechos, nosotros vemos aquí que todos eran obreros, ¿sí? Todos trabajaban, todos se esforzaban, todos llevaban la visión, todos estaban dispuestos para aprender, es decir, una casa de paz, una célula, ¿verdad? En ese lugar todos somos obreros, todos somos consolidadores, todos estamos preocupados para que esta persona crezca, para que esta persona conozca quién es el Señor. Vemos en Marcos capítulo 2, verso 13 al 17, dice que y él salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y dice, y les enseñaba. Marcos 2, 13 al 17. El verso 14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. O sea, no le predicó, simplemente dijo, sígueme. Levantándose, le siguió. Verso 15. Así es que él, estando allí, Mateo y Jesús ahora le dice, sígueme. Realmente llegaron ¿dónde? Llegaron a la casa de Leví. Y ahí estaban sus amigos, los recaudadores de impuestos. Ahí estaban los pecadores, todos juntos ahí comiendo con Jesús, ¿sí? Y también los discípulos del Señor. Ahí se encontraban. ¿Por qué? Porque realmente mucha gente le seguía al Señor. Es que en esa casa habían tres tipos de personas, ¿sí? Entonces, en una célula hay tres tipos de personas. Número uno, está Jesús, que viene siendo los líderes, ¿verdad? El líder que vamos llevando la célula. Número dos, están los discípulos de Jesús, o sea, los integrantes del grupo. Número 3, están los publicanos, es decir, los pecadores, los nuevos invitados a nuestra célula. Ellos son los que van entonces entrando a nuestro grupo. Y ahora, de esa manera nosotros vemos entonces que tenemos que llevar esa semilla, es decir, la semilla, la palabra de Dios, que realmente tenemos que ser hombres que podamos transmitir el mensaje del Señor. Esa semilla va a llegar al corazón, va a llegar a la tierra fértil, y por esa razón, como predicadores debemos aprender 5 puntos. Número 1, hay que cuidar el mensaje, ¿sí? Número 2, hay que cuidar la forma de cómo transmitir la palabra. Número 3, predicar en santidad, ¿sí? Tenemos que estar en plena santidad, libertad, consagración a Cristo Jesús. Número 4, predicar la palabra, es decir, acompañado con señales, con maravillas, con milagros. Es decir, cuando exponemos la palabra, creemos que la palabra va a ir acompañada con milagros, con maravillas y con prodigios. Y número 5, presentar a Jesús como el único y salvador del mundo. Eso, cuando hablamos de cuidar el mensaje, ¿qué significa eso? En otras palabras, no vamos a ser religiosos. Hay que recordar que estamos predicando a personas que no conocen al Señor. En San Juan capítulo 4, verso 4 al 9, Jesús vemos la plática de él con la mujer samaritana y que tenía que pasar Jesús por Samaria. Llegó pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob, parcela donde ahí estaba su hijo Jacob. Bueno, y ahí estaba el pozo de Jacob. Resulta entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos, es decir, no se llevaban bien. Ahora, leemos cómo Jesús se acerca a la mujer samaritana. Realmente él no lo hace con una forma religiosa, no, simplemente llamó la atención al pedir el agua. ¿Me puedes dar un poco de agua? El verso 10 responde la mujer, el verso 10 nos enseña a nosotros de que tenemos que llegar a entender de que llega Jesús y es donde debemos de entender plenamente cómo es que Jesús cautivó el pensamiento de ella. No le predicó, no le dijo sus faltas, no le dijo de que era una mujer que había pasado por 5 hombres. No, nada de eso. Simplemente puedes dar algo de beber. Ahora, entonces, nosotros como predicadores debemos de tener realmente la unción, claro, debemos de tener la palabra, debemos de tener la sabiduría, debemos entender entonces de que dos cosas son las que van a cambiar a la gente. Sí, es la palabra y la unción que hay en el predicador. No es solamente la palabra, como salga, no. Bueno, Dios sabe cómo va a ser. No, tenemos que, tenemos la unción, tenemos allí entonces realmente la presencia, pero hay que ser sabios cómo usar la sabiduría para que el Señor nos use de una manera tan especial. Ahora, uno ve entonces que el Señor Jesús va a usar la sabiduría, claro que sí. En esta ocasión vemos el Señor usa realmente de la forma tan especial de llamar la atención a ella. Después de que ya la plática ha estado bien amena, ¿no? Y entonces es donde el Señor realmente no la critica, no la condena. Ella misma dice, me parece que usted es profeta. O sea, que es la parte que debemos nosotros de entender, o mejor dicho, cambiar, porque hay gente siempre se presenta, que yo soy cristiano, que soy predicador, que yo creo que automáticamente nosotros mismos apartamos a la gente de nosotros porque ya levantamos un muro. En otras palabras, yo soy. Quien dijo eso fue Jesús. Yo soy. Pero nosotros solamente somos sus instrumentos. Solamente somos los medios que el Señor va a usar para que llevemos esta palabra de vida. Entonces, y el Señor le dice, el agua que yo tengo es el agua, de que es agua viva. En otras palabras, lo que nosotros tenemos realmente es unción. Lo que nosotros tenemos es palabra. No es sabiduría del hombre. No es sabiduría humana, sino que son palabra de parte de Dios. No es solamente entonces saber la palabra, cómo va a salir la palabra. Tenemos que entender de que somos realmente ministros del Evangelio y hay que ser sabios cómo usar cuando vamos a impartir la palabra. Bueno, ¿usted cree que Jesús compartió la palabra sin sabiduría? Claro que sí. Es decir, él lo hace con amor, ¿sí? Lo hace con entendimiento. Claro, lo hacía así Jesús. Entonces, es en ese momento donde el Señor
realmente llega y le pregunta a la mujer y le dice, ven aquí, mujer. En otras palabras, ah, quiero acercarme contigo de esta manera. Y empieza la plática, ¿no? Es verdad. Lo que me has dicho, tienes toda la razón. Dice, es que cuando la palabra engancha, ¿no?, la atención de la persona, cuando la palabra llama la atención a la persona se queda y dice, en este caso la mujer, dice, se me hace que tú eres. Se me hace que tú eres. En otras palabras, ella está cuestionando, se está preguntando, ella se está abriendo un poquito más. Jesús ya la conocía, ¿sí? El Señor ya la conoce. Y cuando vemos Jesús, realmente habla el Señor en el verso 12, dice, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dice, verso 15, dame, Señor, esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí, dice, a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. En otras palabras, bueno, ¿qué tal que si Jesús hubiera iniciado allí, hablando del marido? Estoy tan seguro que no se hubiera salvado la ciudad completa por una mujer que el Señor Jesús habló con ella. Y la historia es tan bonita, la historia es tan larga la historia. Entonces nosotros como predicadores debemos entonces entender de que hay que llegar con este pensamiento de que no vamos a condenar a nadie. No, al contrario, vamos a levantar el ánimo como hizo Jesús a esta mujer. Así es que qué privilegio es para nosotros el poder llevar la palabra. No hay que condenar a la gente, nunca. Hay que sacarlos del pozo donde están. Hay que ayudarles para sacarlos de sus problemas. Entonces, y es ahí donde se va a manifestar el amor de Dios, ¿verdad? A través de nosotros, como lo hizo Jesús, lo hizo con amor. Él fue una fuente realmente de salvación completamente, inspirador primeramente, y luego confió la mujer en ella. Y Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, entonces, dijo ella, me parece que tú eres profeta. Realmente ahí tenemos que entender de que vamos a cuidar el mensaje del Señor. Y por eso 1 Timoteo capítulo 6 verso 5 entendemos, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina es conforme a la piedad, está, y dice, envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. En otras palabras, tenemos que cuidar la palabra. Ahora, no debemos presentar atención a los temas realmente que acarrean disputas ni fábulas interminables. Eso es lo que debemos entender. Según 1 Timoteo 1:3 al 6, debemos de enseñar, debemos de evitar entonces ser contencioso, y no hay que causar divisiones, sino procurar siempre la paz para con
aquellos que están con nosotros. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 23 al 26, nos da una pauta más clara ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, realmente lo que estamos haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, es la voluntad de Dios que llevemos la palabra. Claro, 2 Timoteo 2, 14 al 18 nos va a presentar entonces cómo debemos ser nosotros como obreros de la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Cómo debemos entonces de caminar? ¿Cómo debemos de conducirnos? Aquí en 2 Timoteo 2, 14 al 18 nos enseña. Ahora, pero también hay que cuidar la forma de transmitir la palabra. Es decir, el lenguaje que vamos a utilizar, realmente tenemos que usar un lenguaje sencillo, un lenguaje que es entendible, tal como el Señor Jesús lo hacía. ¿Cómo lo hacía el Señor? Un mensaje sencillo, entendible, hasta los niños entendían. Por eso también los niños seguían al Señor. También podemos dar entonces un mensaje con testimonios, claro, con anécdotas, claro, ejemplos que nos ayuden para que la gente se conecte, ¿verdad?, con la palabra que estamos impartiendo. Jesús es el ejemplo a seguir, que él usó muchas ilustraciones, tales como las aves de los cielos, las flores del campo. O sea, el Señor usó un sinfín de ejemplos para conectar a la gente con la enseñanza que se impartía. Nosotros lo podemos hacer. Ahora, pero es muy bueno apoyarse con frases, es decir, que nos ayudan a explicar la idea de transmitir esa palabra. Ser cuidadoso realmente en lo que vamos a impartir. En otras palabras, realmente, como hemos dicho, no podemos condenar a nadie. Y es imposible. No vamos a herir o ofender. Hablar con gracia, sí, con la gracia del Señor, con el favor del Señor. Y eso es ahí donde habla Pablo habla a los Colosenses, capítulo 4, verso 6. Dice que tenemos que sazonar nuestras palabras con sal para la edificación del oyente. Como ministros o como hombres que llevamos la palabra, debemos de entender, lo hacemos con amor, primeramente, bajo la dirección del Espíritu Santo. Llegamos con gracia y luego lo hacemos con entrega, ¿sí? Ahora, pero la forma, ¿cómo lo vamos a hacer? La forma no es bueno leer el bosquejo, palabra por palabra. No, es que tenemos que resumir la enseñanza y entregar la enseñanza, ¿verdad?, con el corazón. En otras palabras, hay que estudiarla y luego compartir las palabras. Filipenses capítulo 4, verso 5 dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, es la forma que debemos de presentar la palabra. Ahora hay que predicar la palabra en santidad. 1 Timoteo capítulo 4, verso 6 nos aconseja. Y Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, ten cuidado de ti mismo. O sea, somos nosotros los que debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Y de esa manera realmente habrá un buen testimonio y te vas a salvar a ti mismo, también a aquellos quienes te escuchen. Ahora, las palabras que hablamos realmente son palabras que tienen que ser respaldadas con nuestra manera de vivir, de conducir. ¿Por qué? Porque somos los que portamos, somos los que llevamos la palabra. Entonces, de esta manera, el Espíritu Santo va a dar testimonio de lo que estamos hablando. Él va a respaldar siempre su
palabra, porque es de Él y Él es el que está interesado que la gente que está ahí en el grupo alcance, escuche, sean salvas, sean restauradas las vidas y que el Señor, ¿verdad?, pueda traerlos a su redil. Recordemos que es el Espíritu Santo quien hace esa obra. Ahora, cuando terminemos de dar la palabra, hay que orar siempre por los enfermos, creyendo que el Señor los va a sanar. Hay que orar por ellos, hay que orar por los que están oprimidos, por los que están en angustia, en dolor, porque el enemigo, sí es verdad, el enemigo a la gente que está en cautividad los deprime, y es ahí donde entramos nosotros como hijos de Dios con la unción del Espíritu Santo a romper todo yugo. Así es que es una oportunidad que se nos da a nosotros para llevar la palabra de salvación, pero por lo tanto llevamos buenas noticias de parte de Jesús y declarando sanidad, libertad sobre esas vidas y que el poder del Espíritu Santo se manifieste en una manera poderosa. Lo último, bendecimos a la gente. Entonces, porque donde está la bendición, ahí está Dios siempre. Ahora, Pablo habla aquí en 1 Corintios 2, 1 al 5, qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, para finalizar, tenemos que entonces presentar a Jesús como el único y salvador de nuestras vidas, ¿sí? Nunca vamos a olvidar esto, que es una oportunidad que se nos da a nosotros y de llamar a la gente que se entregue al Señor, que entregue su vida a Jesús y que confiese con sus labios que Jesús es el Señor, ¿verdad? El Salvador de sus vidas. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, que si confesamos con nuestros labios, creemos en nuestro corazón, Jesús es el Señor y Dios le levantó entre los muertos, dice que serás salvo. Entonces debemos de entender de que para eso llevamos la palabra. Entonces debemos de convertirnos en un buen pescador de almas. Entonces, ¿cómo haciendo? Haciendo un llamado efectivo para que la gente pueda recibir a Jesús en su corazón y que Jesús sea el centro de su vida. Hay que recordar que la palabra hay que llevarla con gracia, con favor de Dios. Vamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que nos use cuando llevemos su palabra a nuestro grupo o donde quiera que llevemos su palabra. Gracias, Dios les bendiga y nos veremos a la próxima enseñanza.